Muy buenos días. Mi nombre es Joel Enrique López Madrid, estudiante de licenciatura en matemáticas de la UNAD sede Corozal. En estos momentos, mis compañeros y yo nos disponemos a socializar la tarea 4 de diseños experimentales de investigación. Ese es un trabajo colaborativo. Como lo había dicho anteriormente, la tarea 4 consiste en resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Los integrantes son Joel Enrique López Madrid, Edgar Rafael de la Cruz Villa, Armando Valdés Ortegón, Robert Antonio Asia Molina e Iván José Severilla. Este trabajo será entregado a la tutora Laura Lisset Aldana. El curso de diseño de proyectos de investigación, cuyo código es 551101-1. La tarea consiste en explicar los puntos 5, 6 y 7, para lo cual los dejo con el compañero Armando Valdés. Cordial saludo. Mi nombre es Armando Valdés Ortegón y resido en la ciudad de Santa Marta. Me corresponde explicar el punto 5, el cual solicita dar una explicación sobre la simbología que se utilizan en los diseños experimentales, preexperimentos, experimentos verdaderos y cuasi experimentos. Y además, pues toca en este punto diseñar una tabla para comparar los anteriores diseños experimentales. Generalmente estos experimentos utilizan coincidencialmente los siguientes símbolos, que son los más generalizados. El símbolo R, que significa asignación al azar o aleatoria, y se usa cuando aparece o quieren decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria, y proviene del inglés randomization, que significa aleatorización. El símbolo G corresponde al grupo de sujetos o casos en el cual se designa G1, o se puede escribir textualmente grupo 1, o la letra G seguida del número 2, o textualmente grupo 2, etcétera. El símbolo X significa el tratamiento de estímulo o una condición experimental en presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. El símbolo O es una medición de los sujetos de un grupo, prueba, cuestionario, observación, etcétera, en el cual aparece antes del estímulo tratamiento. En caso tal, se trata de una preprueba o previa al tratamiento. Si aparece después del estímulo, se trata de una postprueba que es posterior al tratamiento. El guión significa la ausencia de estímulo en caso de que sea un nivel 0 en la variable independiente. E indica que se trata de grupo de control testigo. Sobre la tabla se diseñó una tabla comparativa para mirar en cuanto a la definición, sus características, la técnica y los instrumentos que utilizan, tanto el experimental, la preexperimentación, los experimentos verdaderos y los cuasi experimentos. En cuanto a la definición, se puede decir que el experimental es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones. Los preexperimentos es aquel que tiene un grado de control mínimo y consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo generalmente útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Los experimentos verdaderos son aquellos que reúnen unos requisitos para lograr el control
y la validez interna, y deben incluir una o más variables tanto independientes como dependientes. Los cuasi-experimentos, por su parte, son un conjunto de procedimientos o estrategias que se orientan a la valoración del impacto del tratamiento. Los sujetos no se asignan al azar o por emparejamiento. En cuanto a las características, pues experimental, manipulan la variable independiente para medir la variable dependiente y controlar variables extrañas que pueden afectar los resultados del experimento. Los preexperimentos tienen características definidas como que se utilizan con un solo individuo, se muestran vulnerables a las posibilidades de control y validez interno y solo pueden ser como estudios exploratorios. En los experimentos verdaderos utilizan grupos de comparaciones y equivalencia de los grupos. En cuanto a los cuasi-experimentos, se puede decir que manipulan una o al menos una variable independiente y son grupos intactos y se caracterizan también porque utilizan grupos terapéuticos ya integrados. En cuanto a la técnica de instrumentos, los experimentos asignan aleatoriamente o al azar la técnica de pareo o emparejamiento. El preexperimento, el estudio del caso con una sola medición, diseño o prueba, o posprueba con un solo grupo. Los experimentos verdaderos hacen pospruebas únicas y grupo de control, diseño con pruebas y grupo de control. Y los post-experimentos son esquemas de investigación no aleatorios. Muchas gracias. Ok, don Armando, excelente su participación. Bueno, ahora tenemos el punto número 6, que consiste en elaborar un mapa semántico para relacionar los diferentes tipos de diseños para cada uno de los 3 diseños experimentales. Seguidamente, elaborar una tabla de 4 columnas donde va cada uno de los tipos de diseño. Bueno, este punto me corresponde. Aquí tenemos el mapa mental, el mapa semántico. Como lo decía nuestro compañero Armando Valdés, los diseños experimentales o el diseño experimental, propiamente dicho, consiste en realizar un análisis estadístico para validar o refutar una hipótesis. Pues así se pretende conocer las causas y efectos de 2 variables. Los diseños experimentales se clasifican en diseño preexperimental, diseños cuasi experimentales y experimentos puros o verdaderos. La investigación preexperimental, pues, es aquella en el que el investigador trata de apropiarse o aproximarse, perdón, a una investigación experimental, pero no tiene los medios de control suficientes que permitan la validez interna. O sea que tienen un grado de control mínimo. En cuanto a los diseños experimentales, cuasi experimentales, pues se pretende estudiar el impacto de los tratamientos y los procesos de cambio en situaciones donde los sujetos o unidades de observación no han sido asignados de acuerdo a un criterio aleatorio. Se hace con grupos intactos. Y por último, los diseños experimentales puros o verdaderos, pues son aquellos donde se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para observar los efectos sobre las variables dependientes en una situación de control. En esta, pues, las siguientes son las condiciones que deben reunir el experimento puro. Tenemos como primera medida la manipulación intencional de las variables independientes, la medición de variables independientes, el control y validez
cuando hay dos o más grupos de comparación. Y por último, los participantes asignados al azar o emparejamiento. Y aquí habla de emparejados. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Robert Asia Molina. Continuando con la actividad, ahora se explicará una tabla de 4 columnas que contiene el diseño experimental, el tipo de diseño, la definición o explicación del diseño experimental y la diagramación o simbología de cada uno de los diseños experimentales. Hay que recordar que para este punto se trabaja con la simbología de los diseños experimentales ya anteriormente explicados por los compañeros Armando y Joel. Vamos a iniciar con el primero, que es el diseño experimental. El primero es preexperimento. Este es un tipo de diseño experimental que se define porque solamente tiene una sola variable y en esta no existe un control. Como tal, no hay un seguimiento, un control a este preexperimento. Su simbología, hay diferentes formas. Está la G. ¿Por qué? Porque es un grupo de sujetos o casos a los que se estudia. X, porque es un tratamiento que se le da de condición experimental, ya que no existe un control. Y 0, una medición a los sujetos de un grupo. Se le da una medición a cada uno de las variables que se encuentran. Experimentos verdaderos. Este es de tipo experimental, que consiste en que pueda aplicarse el resultado a sujetos, poblaciones, contextos y variables y situaciones dadas. La simbología podemos encontrar la letra G, porque se le hace un grupo de sujetos, se le aplica un caso. La R porque contiene una asignación al azar. Esta es aleatoria, también puede ser. 0 porque es una medición a los sujetos de un grupo. Se recuerden que se le damos una medición a las variables y situaciones dadas que se presentan en estos experimentos verdaderos. Ahora tenemos los cuasi experimentos, es de tipo experimental. Se define, ya que son grupos ya existentes, los sujetos no se asignan al azar, ni se emparejan. No es posible asignar los grupos de forma aleatoria, ya que estos se desarrollan en el momento que se está realizando los tratamientos experimentales. Permite explorar temas de otros temas y de otra manera que podrían explorarse debido a cuestiones éticas, morales y o prácticas. En la parte de la simbología encontramos este tipo, encontramos la letra G. ¿Por qué? Porque se le hace un estudio a un grupo de sujetos o se realiza en los casos. X, porque se le da un tratamiento, estimulación o condición experimental. Y también tiene una ausencia del estímulo. Continuando, también encontramos los experimentos puros que también son verdaderos. Acá vamos a explicarlo de otra forma. Este es de tipo experimental. ¿Por qué? Se define que se manipula una o más variables. Aquí ya podemos estudiar una o más variables independientes con el objetivo de observar los efectos sobre una o más variables dependientes que se tienen en el experimento. Su simbología la tenemos con la X, porque se da un tratamiento, estímulo o condición experimental a la variable independiente que se tiene, y la G, ¿por qué? Porque se le aplica a un grupo de sujetos o casos en el experimento que se está desarrollando. Eso es todo. Ahora continuamos con el siguiente punto de la actividad, el punto número 7. Compañero Edgar. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Cordial saludo, mi nombre es Edgar de la Cruz, soy estudiante de matemática en programa de licenciatura en matemática
Voy a continuar con el punto 7, el cual corresponde dar un ejemplo de diseño transaccional descriptivo. Entonces vamos a empezar con la definición. Es un diseño transaccional descriptivo, recolecta datos en un momento único, en un tiempo único, tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e interregulación en un momento determinado, buscando indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Esto es según Hernández Fernández, 2010. Los diseños transaccionales son estudios meramente descriptivos, al igual que las hipótesis, consisten en identificar en unas diversas variables a un grupo de personas u otros seres, situaciones, contextos, fenómenos. Bueno, ahora vamos a empezar con el ejemplo, y el ejemplo dice así de la siguiente manera. Ubicar un grupo de personas en las variables. Tenemos género, puede ser masculino o femenino. Estado civil, tenemos soltero, casado, separado. Nivel educativo, tenemos grado, sin estudio, primaria, secundaria, posgrado, profesional. Los resultados, descripción de cuántos hombres y mujeres constituyen el grupo, de qué estados civiles. Asimismo, el nivel educativo, se describió el grupo en 3 variables. Entonces tenemos otro pequeño ejemplo. Durante las encuestas a nivel nacional acerca de las tendencias de los votantes por un cierto periodo o evento electoral, estas tienen como objetivo describir para dichos eventos electorales el número de personas, de paréntesis, votantes que se inclinen por cada uno de los candidatos o especialmente se encamina a determinar la descripción aproximada de las referencias del electorado. Entonces tenemos investigación no experimental. Empezamos con una medición única. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos, indicadores. Por ejemplo, medir los niveles de aprovechamiento de un grupo de primero, segundo y tercer año de instrucción básica primaria, pero siempre a la recolección de los datos es en un único momento. Seguimos con la otra parte, la cual corresponde medición en grupo. Una medición, tenemos medición grupo 1, tenemos medición grupo 2 y tenemos medición grupo 3. Por último, una medición simultánea. Eso es todo lo que yo les quería compartir en la parte del punto 7. Muchísimas gracias. Pero bueno, voy a compartir una pequeña conclusión con respecto a lo que acabo de explicar. Bueno, en definitiva, los diseños transaccionales son estudios puramente descriptivos y se realizan en un solo momento y los resultados se conocen de inmediato. Muchísimas gracias, compañero. ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Sí, señor. Continuamos con el compañero Armando. Como una conclusión general de la actividad realizada, podemos decir que las diferentes tareas realizadas con desarrollo a la actividad consolidan los diferentes aportes académicos presentados por cada uno de los integrantes del grupo. Esto nos permitió analizar la estructuración y las diferentes conceptualizaciones propias de los diseños de proyectos experimentales, con el objeto de diferenciarlos
de los conceptos propios de la metodología de la investigación. También nos permitió unificar los diferentes criterios como aporte significativo para sumar conocimiento para el diseño del proyecto de investigación grupal, lo cual está encaminado a la solución de un problema concreto de la realidad que está relacionado con la educabilidad matemática. El cual es encaminado a fortalecer nuestra práctica docente con los diferentes conceptos de la licenciatura de la matemática. Muchas gracias. Ok, don Armando. Bueno, compañeros, pues ha sido un trabajo muy agradable, pues de pronto no salimos como los expertos investigadores, pero sí ya tenemos bastantes bases, bastantes conocimientos. Pues ha sido un gusto trabajar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ok. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias.